¿Verdaderamente te agradas a ti mismo? Yo soy. Yo también te quiero mucho. Aliens de James Cameron se mantienen como una de las películas de ciencia ficción más influyentes. Una gran clase magistral de intención que redefinió lo que podría ser una secuela. Tras bambalinas, un tapiz de decisiones creativas y revelaciones que la mayoría de los espectadores nunca llegan a comprender por completo. La película que creemos conocer ha ocultado secretos a plena vista durante décadas. ¿Y si la historia real de los extraterrestres no fuera solo la lucha entre marines coloniales y xenomorfos, sino la batalla de un cineasta contra la industria? ¿Y si la actuación revolucionaria de Sigourney Weaver como Ellen Ripley estuvo a punto de fracasar por la política de la industria que casi le cuesta el papel? ¿Y si los momentos más emotivos de la película nacieron de traumas reales del mundo que el reparto llevó al rodaje? Abramos el telón de esta obra maestra de 1986 y veamos qué han contado el reparto y el equipo a lo largo de los años sobre la producción problemática, los avances creativos y su legado duradero. Esta es la historia no contada de Alienígenas. Las revelaciones que cambian la forma en que experimentas este hito de la ciencia ficción para siempre. En su esencia, Aliens no es solo un thriller de acción de ciencia ficción sobre monstruos espaciales. Es un comentario en varias capas sobre la arrogancia militar, la codicia corporativa y los temas de la guerra de Vietnam, que la mayoría de los espectadores casuales no analizan por completo. Como han revelado el equipo en entrevistas, estas metáforas no eran notas de fondo, sino pilares de la producción. Cameron no buscaba continuar con Alien de Ridley Scott. Quería provocar una respuesta visceral ante las desventuras militares de Estados Unidos en el extranjero. El director acababa de salir del Terminator. Mientras los ejecutivos del estudio esperaban una película de monstruos directa, Cameron entregó un guión empapado de Vietnam, repleto de alegorías sobre una supuesta superioridad tecnológica que resulta inútil ante un enemigo que usa el entorno como arma. Los marines coloniales, con todo su poder de fuego y su fanfarronía, entran en una situación que no entienden y quedan diezmados como resultado. Así lo explicó Cameron en una retrospectiva de 2016. Quería una película de guerra con extraterrestres. La idea era captar la ansiedad post-Vietnam y la creencia de que la tecnología no salva ante un enemigo que no respeta tus reglas. Esta revelación cambia cómo vemos las escenas más célebres, desde la sesión inicial hasta la caza de bichos y el primer encuentro en la colonia. El reparto recibió instrucciones para estudiar metraje y documentales de Vietnam durante la preproducción. Bill Paxton, Michael Biehn y Janet Goldstein no eran simples soldados. Ellos encarnaban actitud, miedo y vulnerabilidad de jóvenes estadounidenses arrojados a un conflicto más allá de su comprensión. Esta metáfora militar no era la única capa oculta entre los extraterrestres por descubrir. La verdadera complejidad de la película es más profunda. Ellen Ripley, vista en Aliens, representa una de las evoluciones más importantes de la ciencia ficción. Sin embargo, pocos fans entienden cuán innovadora fue esta transformación tras la interpretación de Sigourney Weaver. Ahora, la interpretación icónica se halla en una amarga lucha por el control creativo que casi por completo descarrila el proyecto. Cuando Fox dio luz verde a la secuela, los ejecutivos quisieron centrarse en la criatura alienígena sin Weaver. Pidieron escribir tratamiento sin Ripley. Cameron reveló en notas de rodaje. Su idea era, ¿por qué pagar a la estrella si tenemos al monstruo? Rechacé este enfrentamiento, retrasé el rodaje durante meses. Cameron insistía que el viaje de Ripley era realmente clave para la secuela. El estudio cedió, pero las negociaciones con Weaver siguieron tensas. A pesar de su papel estelar en la película original, recibió solo una fracción de lo que ganaban las estrellas de acción por las secuelas. Me dijeron varias veces que el alien era estrella. Weaver lo confesó después. Tuve que luchar por trato igual y por aportación creativa. Lo que los fans nunca valoraron fue cuánto transformó Weaver a Ripley. Cuando el guión llegó por primera vez, Ripley fue escrita como una heroína de acción más convencional. Weaver empujó a Cameron a profundizar su trauma, su relación con Newt y sus motivaciones. Quería que Ripley quedara rota. Al principio, Weaver explicó a alguien que había perdido todo y debía recuperar su humanidad.
En un movimiento sin precedentes para una película de ciencia ficción, Weaver obtuvo una nominación al Oscar a la mejor actriz, la primera por una actuación en una película de acción. Al haber participado en Alien, el público vio a una heroína frente a monstruos. Detrás de cámaras, Weaver luchó contra el sexismo de la industria. La presión por probar que una mujer podría sostener una película de acción fue enorme, y ese peso la marcó a lo largo del rodaje. Pero quizá lo más importante del viaje de Ripley es lo que sigue. Los alienígenas que muchos fans conocen no están en la película. James Cameron tomó una decisión crucial que cambió para siempre cómo el público entendería la motivación y el viaje emocional de Ripley. La mayoría de los espectadores no saben lo que se han perdido. El estreno teatral empieza con el hallazgo de Ripley tras 57 años en hipersueño. Pero Cameron rodó una secuencia amplia que mostraba la vida de Ripley antes de los hechos. La escena fue restaurada en el montaje, pero no en la versión. Fans se enteraron de verdad de que Ripley tuvo una hija que envejeció y murió flotando en el espacio. Esa escena cambia todo. Sigourney Weaver resaltó en las pistas de comentario, sin ello. La conexión de Ripley con Newt parece un recurso útil para la trama. ¿Lo entiendes? Ella busca la redención para su hija. Ella perdió la decisión del estudio de cortar este momento crucial. Motivada por preocupaciones sobre la duración de la película, alteró la estructura emocional de la historia. Cameron luchó por mantener la escena, diciendo que establecía la base emocional de todo lo que vendrá. Quería que el público entendiera que Ripley no corría solo tras monstruos, sino hacia algo perdido. Explicó que el estudio quedó inmóvil y la escena se eliminó de la versión teatral. Lo que hace esta decisión particularmente significativa es cómo afecta cada momento entre Ripley y Newt, y su vínculo. Cuando Ripley le promete a Newt, «No te dejaré por siempre», ella no protege realmente a una niña. Ella reescribe su historia trágica. El poder de este subtexto se debilitó cuando el público no sabía la pérdida materna de Ripley. La restauración de esta escena en lanzamientos posteriores llevó a muchos fans a reevaluar su comprensión de la película. De pronto, la famosa línea de Ripley, «Aléjate de ella, maldita», y el peso adicional de Carrie cambió la conversación. No se trata solo de proteger a Newt, se trata de negarse a perder a otra hija. Este cambio único transformó cómo millones vivieron uno de los arcos de personajes más importantes de la ciencia ficción. Y, sin embargo, los desafíos tras bambalinas apenas empezaban. Los marines coloniales de alienígenas se sienten auténticos porque crecieron con experiencia militar real y, en algunos casos, un trauma muy real. La camaradería y la tensión entre los marines no fue solo actuación. Surgió de un intenso campamento de preproducción y de los trasfondos militares que varios actores trajeron a sus papeles. Antes de rodar, Cameron hizo que los Marines pasaran un duro entrenamiento de 2 semanas, guiado por asesores militares. Aprendieron movimientos tácticos, manejo de armas y jerga militar. Al final, no eran una unidad. Fueron convocados como una unidad. Sid Mead, diseñador de producción. Esta inmersión se ve en cada toma, desde la forma en que despejan las habitaciones hasta cómo manejan sus armas bajo presión. Pocos fans saben que Michael Biehn, quien da vida al cabo Hicks, proviene de una familia militar y se basó en las vivencias de su padre en Vietnam. 1000 detalles en la forma en que Hicks se comporta salen de observar a mi padre. Biehn reveló años después la manera en que mantiene la calma cuando todos se desmoronan. Eso no estaba en el guión, pues fue mi padre. Más llamativo es el caso singular de Al Matthews. Quien dio vida al sargento Apone Matthews no hizo más que encarnar a un marine endurecido. Había sido sargento en Vietnam, habiendo obtenido varias condecoraciones de combate, como la Medalla del Corazón Púrpura, su famosa frase. Bien, amigos, ¿qué esperan ya? Desayuno en la cama no fue escrito por Cameron, se tomó literalmente de la experiencia militar real de Matthews. Matthews sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante Vietnam y fue el primer marín negro en la primera división en ser sargento en el campo. Durante el combate, el desgaste físico de la producción fue enorme.
Los actores llevaban equipo militar, que pesaba más de 40 libras, durante jornadas de rodaje entre 12 y 14 horas. Janet Goldstein, quien encarnó a Vázquez, se entrenó tanto para el papel que se dañó el hombro en la escena de Dominadas en las barracas. Cuando ves a Vázquez luchando en esas intensas escenas, no es solo actuación. Goldstein dijo que yo sentía dolor real. Este compromiso con la autenticidad va más allá de lo físico. Bill Paxton, cuyo Hudson entrega algunas líneas memorables, pasó durante mucho tiempo con veteranos que sufren estrés de combate. Para entender cómo la vanidad se desmorona ante la presión, el arca de Hudson pasa de bocón a colapso y luego a una redención basada en historias reales. Oí que Paxton explicó antes de morir. El resultado es un retrato del personal militar en la ciencia ficción. Hombres temerosos, no héroes de cartón. Su pánico auténtico condiciona lo que sigue. Con mayor poder, ocultas a simple vista a lo largo de Aliens, son decisiones de dirección sutiles que la mayoría percibe sin darse cuenta y nunca las reconocen. Técnicas de Cameron para manipular las emociones de la audiencia con precisión quirúrgica. Estos métodos, revelados después en entrevistas, muestran por qué la película mantiene su poder para aterrorizar pese a décadas de avances en efectos especiales. Quizás sea la técnica más brillante y a la vez la más subestimada: la cadencia de la película. Cameron diseñó a los alienígenas con un ritmo inusual. El primer alienígena no aparece hasta la hora. Quise que el público olvidara que veía una película de monstruos. Cameron explicó: cuando llega el ataque quedas desprevenido. Este retraso en la gratificación cumple otro fin directo. Pocas notan que imita la mente de Ripley. La lenta progresión del primer acto muestra su reticencia a regresar al espacio. El segundo acto, con su desarrollo, refleja su temor creciente. Cuando estalla el caos, el público alinea su estado emocional con el de los protagonistas. Una técnica a la que Cameron llama cadencia empática. Observa atentamente durante la secuencia en la sala de operaciones. Cuando los marines se topan por primera vez con alienígenas, Cameron no muestra un alienígena completo durante ataque inicial. En su lugar, vivimos el caos vía vídeos y rastreadores. Esta técnica obliga a los espectadores a imaginar, generando desorientación que coincide con lo que viven los personajes. Motion Tracker se convirtió en personaje, revelado por el diseñador de sonido Gary Strom. Tempo creciente. Bip, 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 provoca miedo. Probamos velocidades distintas hasta hallar el ritmo exacto que elevó las pulsaciones. Esta sutil manipulación de audio pasa desapercibida para la mayoría de los espectadores. Sin embargo, es fundamental entender por qué ciertas escenas funcionan tan bien. El sonido del rifle de pulso se crea al mezclar el ruido de Thompson con un disparo de escopeta y el motor de una motocicleta, diseñado para proyectar potencia sin perder un aire futurista. Quizá lo más fascinante es el uso de Cameron de espacios confinados para causar claustrofobia. A medida que avanzaba la película, bajamos la altura del techo. Se reveló. Diseñador Peter Lamont. Las escenas de la colonia son proporciones normales. Al llegar a conductos de aire y la cámara de la reina, provocamos ansiedad. Esta manipulación es tan gradual que la mayoría de espectadores nunca la percibe. Estas técnicas confluyen con fuerza en la obra maestra de tensión del cine, la más subestimada: la escena del laboratorio, donde acechan facehuggers, Ripley y Newt. Aquí Cameron usa todas las herramientas a su alcance: sonido, iluminación, confinamiento y ritmo para crear lo que muchos críticos llaman una secuencia perfecta de miedo sostenido. Aún así, estas maravillas técnicas palidecen ante el más grande desafío de la producción. La reina alienígena es una de las criaturas más memorables del cine, pero pocos fans comprenden el enorme logro técnico y el casi fatal fallo tras su creación. La historia de cómo este monstruo icónico cobró vida representa una de las apuestas más arriesgadas de los efectos. Cuando Cameron propuso por primera vez una matriarca alienígena para el clímax, los ejecutivos de 20th Century Fox vacilaron ante los desafíos técnicos y costos. Me dijeron que escribiera algo aún más simple. Cameron recordó: les dije, sin la reina, no hay tercer acto. El enfrentamiento casi detuvo la producción hasta que Cameron aseguró que el efecto funcionaría.
Promesa hecha antes de que su equipo resolviera numerosos problemas técnicos críticos. Stan Winston, artista de efectos, enfrentó un reto al crear una criatura de 14 pies que pudiera moverse con verosímil movimiento, manipulada por titiriteros. Nada de tamaño se intentó como efecto práctico para interactuar con actores. Winston explicó en entrevistas técnicas que inventábamos técnicas cada día. La reina exigió 16 titiriteros con coordinación perfecta, 4 dentro del cuerpo y 12 que manejaban sistemas mecánicos remotos. Los operadores internos trabajaban en condiciones estrechas y sofocantes, durante horas sin descanso. El tipo dentro de la cabeza a veces se desmayaba por el calor. Recordó al diseñador Richard Landon. Tendríamos que parar, sacarlo y empezar de nuevo. La reina de tamaño real pesaba mucho 350 libras y requería un sistema de soporte superior integrado en la escenografía. La estructura hidráulica que la sostenía parecía parte de la infraestructura del procesador de atmósfera. Lo que muchos espectadores nunca notan es cuán cerca estuvo el efecto reina de fracasar. 3 días antes de filmar la batalla del Power Loader, falló el sistema hidráulico principal en las pruebas. Rociaba fluido por todo el set, dañaba mecanismos de control. Teníamos 72 horas para reconstruir sistemas que tomaron meses. Winston reveló que la tripulación trabajó 3 días sin dormir. Con sistemas reparados, la reina solo podía aguantar entre 15 y 20 segundos antes de sobrecalentarse. Esta limitación obligó a Cameron a coreografiar el enfrentamiento final en ráfagas, generando la secuencia por segmentos. Esta limitación técnica aumentó la tensión de la escena por cortes y movimientos rápidos inadvertidamente. Weaver, mientras tanto, enfrentó problemas para manejar el cargador hidráulico. No era solo un disfraz, era una máquina real. Weaver explicó que tuvo que entrenar para operarlo con seguridad. Durante el rodaje hubo sustos cuando sistemas de carga respondían de forma impredecible, obligando a Weaver a mantener la calma mientras manejaba una pieza de equipo peligrosa. La escena de Queen ocupó casi un cuarto del gasto en efectos, presionando al estudio para recortarla o simplificarla. El rechazo de Cameron a ceder cambió la tensión y la llevó mucho más allá del set, pero lo peor estaba por venir. Tras los xenomorfos y los Space Marines de Aliens, ya se desató una batalla igual de intensa. Entre un cineasta decidido y directivos de estudio, cada vez más seguros de que se acercaba un desastre, surgían conflictos que amenazaban la producción. Muestra cuán precaria era la existencia de esta película. Ahora, la película de hoy, ya clásica, se filmó en Pinewood Studios, Inglaterra. Una decisión tomada por motivos presupuestarios. Sin embargo, esta medida de ahorro pronto mostró que la cultura laboral británica era muy distinta. Cameron explicó en entrevistas posteriores. Se detuvieron para tomar té sin importar en qué parte de la escena estábamos. No estaba acostumbrado a ese ritmo. Estas diferencias culturales estallaron en un conflicto cuando el exigente estilo de dirección de Cameron chocó con las prácticas del equipo británico. Las tensiones llegaron a un punto de ruptura apenas unas semanas después de empezar la producción, cuando renunció el director de fotografía original, Dick Bush. Tras choques con Cameron sobre la iluminación, este alejamiento provocó renuncias que casi pararon la producción. La crisis llegó a su punto máximo cuando varios miembros británicos clave intentaron destituir a Cameron como director. Ejecutivos de Fox volaron a Londres para reuniones de emergencia y respaldaron a Cameron, pero solo tras concesiones de fechas. La ansiedad en el estudio aumentó cuando el presupuesto creció. Inicialmente fue de $18,050,000 y empezó a subir. Los informes a Fox mostraban proyecciones cada vez más alarmantes y llevaron a cerrar la producción por completo. Hubo días en que pensamos que no podrían terminar. Productora Gail Ann Hurd dijo que rodábamos escenas sin saber si nos cerrarían al día siguiente. Lo que salvó la película fue la habilidad de Cameron para resolver problemas. Frente a restricciones presupuestarias que amenazaban eliminar secuencias de dropship, Cameron redibujó storyboards de noche para unir varias escenas, ahorrando cientos de miles en costos y manteniendo la integridad narrativa. La presión financiera afectó al elenco. Actores dijeron que les indicaron que sus papeles podrían recortarse o eliminarse.
Bill Paxton señaló que existía una constante ansiedad de que su personaje podría ser matado de forma repentina antes de lo previsto, si los financistas quisieran, quizás lo más notable. Cameron disputaba a la vez con ejecutivos que presionaban para PG-13, no R. Quisieron que los alienígenas fueran menos aterradores y sangrientos. Cameron recordó: yo tenía que recordarles que monstruos salían de los pechos de la gente. La producción superó el presupuesto en casi un 25%, creando un clima de tensión que persistió a lo largo de la postproducción. Sin embargo, este crisol de conflicto produjo beneficios creativos inesperados, forzando soluciones innovadoras que quizá no habrían surgido nunca en un entorno más cómodo. Y la presión estaba a punto de dar algo realmente inesperado. Algunos de los momentos, líneas y escenas más memorables de los extraterrestres, que se han convertido para siempre en parte de la cultura popular, nunca estuvieron en el guión de James Cameron. Las líneas más memorables de la película surgieron en el rodaje, de forma espontánea, a menudo por actores que trabajaban bajo la intensa presión de una producción problemática. Estos avances no planificados se han vuelto tan icónicos que la mayoría de los fans asume que fueron elaborados con antelación. El personaje Hudson, de Bill Paxton, dice varias líneas más citadas de la película, entre ellas "Game over, man, game over". Ese momento icónico no fue escrito por Cameron, fue improvisado por Paxton durante un día muy tenso de rodaje. Íbamos con retraso respecto al plan. Todos estaban estresados y esa línea salió de la nada. Paxton reveló años después: a Jim le gustó mucho, y lo dejó dentro. Aún sorprendente es el origen de la memorable descripción de Hudson sobre los Marines como los más duros. Todo este monólogo fue creado por Paxton la noche anterior al rodaje, cuando sintió que su personaje necesitaba una introducción más contundente. Cameron, al principio escéptico, dejó que Paxton probara el discurso improvisado y de inmediato reconoció su valor para definir el carácter y el tono. Bill Paxton y James Cameron mantenían una larga amistad que se remonta al primer papel de Paxton en Terminator. Esta relación dio a Paxton un margen creativo inusual en el set, lo que llevó a que Hudson tuviera mucho más diálogo del que originalmente estaba escrito. Sigourney Weaver contribuyó, quizá la línea más famosa: "Aléjate de ella, perra", al proponer una versión más visceral que el diálogo escrito. La línea original era algo así como "déjala en paz". Weaver explicó: sentí que Ripley necesitaba algo con más poder detrás de ello en ese momento. Cameron estuvo de acuerdo y se hizo historia en el cine. La actuación contenida de Michael Biehn como el cabo Hicks contiene varios momentos no ensayados que alteraron al personaje. La escena en la que Hicks enseña a Ripley a usar el rifle de pulso fue escrita como instrucción directa. Biehn sugirió añadir la introducción de "I'm Hicks" y un tono más íntimo para ayudar a crear una relación sólida. Lance Henriksen, al interpretar al obispo Android, desarrolló la forma muy precisa e inquietante en que su personaje habla y se mueve. Decidí que el obispo no parpadearía y se movería con esa fluidez. Henriksen afirmó que eso no estaba en el guión. Nació de imaginar cómo una máquina optimizaría cada acción. Estas contribuciones creativas superaron el diálogo. Jeanette Goldstein creó los gestos físicos distintivos de Vasquez y su carácter agresivo. En gran medida fue suya. Encontró al personaje apenas esbozado y eligió presentar a Vasquez por su presencia física, no por su trasfondo, y dio a la película uno de sus secundarios más memorables. El efecto acumulativo de estas improvisaciones convirtió a los extraterrestres de un guión de acción en algo más rico y texturizado. Lo notable es cuán muy bien se funden estos elementos con la narrativa de Cameron, tanto que incluso los fans no pueden distinguir entre lo planeado y lo que emergió ya en el momento. Pero cuando estos avances creativos enriquecen la película, surge una ironía mayor tras las cámaras al montar set. En 2 siglos, James Cameron y su grupo, sin proponérselo, acertaron avances tecnológicos reales con precisión notable. La tecnología militar y de comunicaciones que la película imaginó y que en 1986 críticos llamaron ficticia, ya es realidad y cambia la forma de ver la película.
Las cámaras del casco del Marine, que transmitían video en tiempo real a los mandos de la sala de operaciones, parecían pura ciencia ficción a mediados de los años 80. Hoy, sistemas idénticos son equipamiento estándar para las unidades de fuerzas especiales de todo el mundo. Solo intentábamos resolver un problema de narrativa. Cómo mostrar a los alienígenas atacando sin verlos directamente. Explicado. Cameron, no teníamos idea. Estábamos pronosticando tecnología militar real. Aún más premonitoria fue la representación de la operación de drones remotos en la película. Cuando Ripley y los supervivientes guiaron la primera dropship vía enlace de video, estaban demostrando una capacidad que no se convertiría en práctica militar estándar hasta dentro de 20 años. La escena anticipó la tecnología y la experiencia psicológica de la guerra a distancia, cada vez más común. En 2012, el ejército probó prototipos de exoesqueletos, inspirados en el power loader de la película Aliens. Los ingenieros señalaron la película al presentar diseños tempranos ante el Pentágono. Materiales promocionales hicieron referencia a la influencia de la película. Rastreadores portátiles que detectan movimiento en paredes precedieron a dispositivos parecidos usados por rescate y por fuerzas militares. Inventamos rastreadores para crear tensión. Gary Strom, diseñador de sonido. Ahora veo dispositivos casi idénticos en imágenes de noticias de operaciones reales grabadas. Quizá lo más notable es cómo anticipó el auge de contratistas privados, Burke y Weyland. Tani, dispuesta a sacrificar muchas vidas humanas por lucro. Anticipó el papel de corporaciones militares privadas en zonas de conflicto. Lo que fue una exageración distópica en 1986 es hoy tema de debate ético en política militar. La película predijo rasgos de la guerra en red. Ripley y los Marines revisan planos 3D modernos de una colonia en pantallas interactivas. Refleja capacidades. Ya es norma en centros de mando militares. Pensábamos tecnología futura. Sid Mead, diseñador de producción. Ahora veo nuestros diseños en instalaciones militares. Estos paralelos tecnológicos llegan a usos civiles. Las cápsulas médicas que aparecen en la bahía de la colonia. Con diagnóstico y tratamiento automatizados, se esperan avances en cirugía robótica y atención médica impulsada por IA, que ya llegan a hospitales de investigación en todo el mundo. Lo notable es que estas profecías nacieron de necesidades de relatos, no de futurismo intencional. Cameron y su equipo se centraron en crear un mundo verosímil para sus personajes, sin prever la tecnología real. Sin embargo, sus instintos creativos resultaron notablemente alineados con la dirección del desarrollo tecnológico real. Esta profecía involuntaria añade una dimensión adicional a la película. Hoy, lo que parecía ciencia ficción, se siente cada vez más como ciencia real, una transformación que nos lleva al legado más profundo y duradero de la película. El impacto más duradero de la película no es ni sus efectos especiales, ni diálogos memorables, ni innovaciones de género. Es cómo redefinió fundamentalmente el heroísmo femenino en el cine. Sigourney Weaver y Ellen Ripley rompieron por completo las convenciones. Tan radical que la industria ha llevado décadas tratando de ponerse al día con lo que Cameron y Weaver lograron en 1986, antes de que las heroínas de acción de Aliens en el cine comercial dependieran de la sexualidad. O estaban definidas principalmente por relaciones con personajes masculinos. Ripley fue revolucionaria, una protagonista femenina que no necesitaba explicación para su capacidad y autoridad. Nunca hablamos de dejar constancia públicamente sobre el género, Cameron señaló también. Simplemente retratamos a Ripley como la persona más capaz de la sala, porque era lo que la mayoría de los espectadores pasaba por alto entonces. Pero lo que reconocieron de inmediato fue cómo el arco de Ripley invirtió los roles de género. Mientras ella mantiene una relación maternal con Newt, Ripley asume, al mismo tiempo, roles de protector y guerrero, tradicionalmente masculinos. En lugar de conflicto, esos rasgos se refuerzan mutuamente. Su instinto maternal no la debilita, se vuelve la fuente de su fortaleza. Tras el estreno de Aliens, Sigourney Weaver recibió cartas de mujeres militares agradeciéndole por crear a un personaje femenino que demostró liderazgo sin renunciar a la feminidad. Varias organizaciones militares femeninas proyectaron la película para inspirar a las nuevas reclutas. La influencia de la película en las heroínas de acción es inconmensurable. Sarah Connor en Terminator y Furiosa en Mad Max,
Fury Road, Bear, creativa de Ripley, DN. La interpretación de Weaver cambió las posibilidades para mujeres en el cine de acción. La historiadora de cine, Laura Moy, tras Ripley, afirmó que la excusa de que el público no aceptaría a las protagonistas femeninas de acción perdió credibilidad. Lo que realmente hace revolucionario a Ripley es que, de hecho, su género es al mismo tiempo central y relevante para su capacidad. Cuando Ripley toma el control del plan de escape o maneja el cargador para enfrentar a la reina. Ningún personaje cuestiona si una mujer debe hacerlas. Su autoridad proviene de la competencia, no del género. Una representación radical en 1986 y que hoy sigue siendo progresista. La influencia de la película alcanzó al reparto y a la producción, más allá de las representaciones. Tras Los alienígenas, aparecieron guiones para protagonistas femeninas de acción, revelando a Mary Sway como directora de casting antes de su fallecimiento. No ocurrió de la noche a la mañana, pero esa película demostró que las mujeres pueden liderar historias de acción. Quizá la evidencia más clara del impacto de Ripley es que el personaje ha trascendido la franquicia de Alien para ser un arquetipo por derecho propio para el cine. Términos como Ripley entran al vocabulario del cine como referencia a una protagonista femenina capaz de impulsar la acción del cine. Este legado es mucho más significativo. Al considerar la resistencia que enfrentaron Cameron y Weaver, hubo presión para suavizar a Ripley, darle un salvador masculino y hacerla más femenina con cánones. Weaver reveló que nos negamos siempre. Su convicción creó algo que continúa resonando entre el público e influyendo a creadores casi ya 4 décadas después, prueba de cuánto cambiaron lo posible en el cine comercial. Aliens no es una película brillante que ha resistido el tiempo. Es clase magistral donde la visión creativa vence el escepticismo de la industria. Limitaciones técnicas y culturales. Las revelaciones del elenco y equipo en décadas han cambiado nuestra comprensión de la película y muestran lo que Cameron y su equipo lograron ante la mucha adversidad. Cuando volvemos a ver Alienígenas hoy, no estamos ante una película de acción y ciencia ficción. Somos testigos cuando las heroínas de acción se volvieron viables comercialmente. Cuando los efectos prácticos alcanzaron su cenit antes del CGI y la ciencia ficción militar encontró su forma cinematográfica, el ADN de la película está ligado a obras entre Mandalorian y Edge of Tomorrow, y entre Starship Troopers y Mass Effect. Lo que hacen estas revelaciones es que elevan nuestro aprecio por la película, en vez de disminuirlo. Sabiendo que Bill Paxton improvisó líneas memorables, el viaje de Hudson resulta conmovedor. Comprender el milagro técnico que hay tras la reina hace que la batalla climática sea aún más impresionante. Reconocer barreras culturales que superó Sigourney Weaver realza triunfo de Ripley. Este raro caso, levantar telón no rompe el hechizo. Ya lo profundiza. Las luchas de los alienígenas reflejan también temas del filme. Persistencia frente a probabilidad abrumadora. Innovación frente a limitaciones. El valor cuando estás rodeado de dudas. Si no has vuelto a ver esta obra maestra, mírala bien con ojos nuevos. Observa las interpretaciones sutiles tras la acción. El ritmo bajo la tensión. El personaje revolucionario trabajaba tras el espectáculo. Observa los momentos de improvisación icónicos, innovaciones técnicas nacidas de la necesidad y barreras culturales que se rompen en tiempo real. Y si haces clic en el botón de me gusta y dime tu revelación favorita sobre esta peli, la historia tras cámaras es casi tan extraordinaria como la